titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, abrió una indagatoria en torno al audio que fue difundido en redes sociales y que exhibe una supuesta relación entre el exalcalde perredista del municipio de Cortázar, Hugo Estefanía, con Juan Lara, quien es considerado operador del cártel de Santa Rosa de Lima. Este audio deja al descubierto la presunta infiltración del cártel de Santa Rosa de Lima en la política y puestos de gobierno a nivel municipal allá en Guanajuato. El material presuntamente es una conversación telefónica entre Estefanía Monroy, de extracción perredista, y Noé El Puma, supuesto operador del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustibles. Aquí está parte de la charla. Yo te digo cómo manejas, porque hay un chingo de recursos que se tienen que bajar, güey, sin pedos, limpiecitos, güey, sin broncas. Aparte de eso, yo te diría cómo recuperar otra lana del Fondo 1. ¿Qué es el Fondo 1? Son participaciones federales, güey. Del Fondo 2. Un chingo de lana, güey, sin pedos. Haz de cuenta que yo necesito saber todo eso, porque me puse a todos estos güeyes, tengo que... huevo. Sí, pues es una cosa, güey. Y ahorita, como te digo... de pedos y que te metas a lo limpio. Ahorita con Villagrán, de la pura pinche obra pública, yo traigo 30 millones, ya hay ganado. La política es el dinero más seguro que puede haber. A huevo. A huevo, güey. Pues ve,